Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Betania Rodríguez y a mí me tocó desarrollar la unidad 2 que habla sobre el pensamiento económico de la antigüedad. Empezamos hablando de la Edad Media y el derecho canónico. El derecho canónico es una ciencia jurídica que conforma una rama dentro del derecho, cuya finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia Católica. El pensamiento económico en la Edad Media se basa en los preceptos aristotélicos y en la doctrina de la Iglesia Católica. En esta época ellos consideraban la economía como un conjunto de leyes, entendidas como preceptos morales. En la Edad Media se formuló el principio de precio justo. También Tomás de Aquino habla vagamente de un valor de cambio basado en el costo de producción, pero revestido de carácter ético. Del precio justo se derivó al salario justo, que es aquel que permite vivir al obrero y a su familia con razonable decencia en el medio de vida en el que se encuentra. Luego tenemos el pensamiento económico medieval. Este surgió en la cristiandad latina de Europa Occidental, que desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica. Este se centró en que la idea de justicia debe presidir toda actividad económica, en los procesos de intercambio con el fin de que sean equivalentes y en los procesos de distribución que sean justos. La doctrina del precio justo, que es interpretada de diversas maneras, pero siempre en el sentido de impedir ganancias definidas como lucro o usura, que en esa época eran considerados pecados. Pero estamos hablando más de un concepto que implique una ganancia honrada para el productor que le permita la supervivencia, y también un precio accesible para el consumidor que también le permita una vida digna. La dignificación del trabajo. Frente al desprecio del trabajo asimilado a la condición del esclavo en la cultura greco-romana, el enfoque cristiano no pasa a ser considerado como la principal fuente de riqueza. El trabajo manual se hace incompatible con la dignidad estamental, o sea, nobleza y clero, y se dividen las actividades en oficios civiles, en oficios mecánicos y profesiones liberales. La economía en una sociedad feudal. La forma dominante de la organización económica en la Edad Media fue el feudalismo. Era un sistema de producción y distribución en el que la propiedad de la tierra no era absoluta ni estaba desvinculada de unos deberes. El rey era el depositario de todos los derechos de propiedad legales. Él asignaba tierra en grandes parcelas a los jefes y nobles que gozaban de su favor, los cuales a su vez la asignaban a diversos subarrendatarios. En esta época el término propiedad en el nivel de producción significa el simple derecho de uso o usufructo, aunque este derecho tendió a convertirse en hereditario. Sin embargo, el usufructo permanecía sujeto al cumplimiento de determinados deberes que eran militares, personales o económicos. Analizamos la economía escolástica. La jerarquía social de la civilización medieval era casi platónica en su estructura. Se pertenecía al campesinado, que era el que trabajaba, o a la milicia, que luchaba, o a la clerecía, que se dedicaba a la contemplación. Solo el último grupo, la clerecía, destacaba la importancia del conocimiento, y fue así, casi por la ausencia de los demás, que los miembros de la clerecía se convirtieron en los depositarios y guardianes de este conocimiento. Por lo tanto,
La economía medieval fue producto de la clerecía, particularmente de un grupo de escritores eruditos a los que ahora nos referimos como escolásticos. Fueron ellos los que reunieron las diversas corrientes de pensamiento que constituyen la economía medieval. Ideas recogidas de Aristóteles y de la Biblia, del derecho romano y del derecho canónico. La doctrina y método escolástico. La doctrina escolástica, el concepto se vinculaba a lo escolar, por eso el término escolástica actualmente puede utilizarse para referirse a las escuelas medievales. El concepto también alude al escolasticismo, una filosofía de la Edad Media centrada en las doctrinas desarrolladas por Aristóteles. El método escolástico, que es un método de trabajo intelectual, todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza se podía limitar en principio a la repetición de los textos antiguos y sobre todo de la Biblia, que era la principal fuente de conocimiento. A pesar de todo ello, la escolástica también incentivó la especulación y el razonamiento. De esta época los maestros fueron Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de Frimaria, Jean Buridan y Gerardo Ordóñez. Alberto Magno, que habló sobre trabajo y gastos. Él fue un sacerdote, obispo, doctor de la Iglesia, destacado teólogo. Estuvo al servicio como menor de Tomás Aquino, que seguidamente ejerció un enorme impacto en el pensamiento occidental. Alberto argumentó que existe un orden natural y un orden económico, en los que las cosas se valoran de modo diferente. Sostuvo que en el orden económico los bienes se miden en relación del trabajo. Se refirió al trabajo y los gastos, mencionando ambos elementos del coste al mismo tiempo. También relacionó los costes de producción con la conjunción cruzada del modelo de Aristóteles, advirtiendo que si el precio del mercado no cubre los costes de producción, esta con el tiempo cesará. Y esto representa un importante salto analítico por dos razones, porque él sugería que el precio podría tratarse de un valor de equilibrio y establecía una variable económica, o sea, los costes, como un regulador de valor. Tomás de Aquino, las necesidades humanas. Santo Tomás, un filósofo y teólogo italiano, fue el más importante de los escolásticos. Él se percató de que había de mejorar la teoría del trabajo de Alberto y vio que la manera de hacerlo consistía en destacar las necesidades humanas. La contribución formal de Aquino a la teoría aristotélica del valor fue una teoría con dos caras, en la que un elemento condiciona al otro. Primero, reafirma la doble medida de los bienes, valor de uso frente a valor de cambio, que había establecido Aristóteles, y en segundo lugar introduce la necesidad indigentía de la fórmula del precio. Aquino argumentó que el precio variaba con la necesidad. La indigentía se convirtió en el regulador del valor. Sin embargo, esta contribución era estrictamente formal, porque Aquino no explica sus términos, simplemente establece la conexión entre necesidad y precio. Enrique Frimaria. Como Aquino había desarrollado el concepto de indigentía de una manera que se refería esencialmente al individuo, el siguiente paso en la tradición escolástica iba a ser concebir la mano indigentía como una medida agregada, paso que dio el fraile agustino Enrique de Frimaria.
Enrique de Frimaria observa en complemento a Aquino que la necesidad es lo que realmente determina el valor que está dispuesto a pagar el mercado para cubrir los costos de las cosas, adicionando el concepto de escasez. Observaba que necesidad y escasez en conjunto determinaban el valor de las cosas que el mercado estaba dispuesto a pagar. Jean Buridan, la demanda efectiva. Buridan acercó la noción escolástica de indigentía mucho más al concepto moderno de demanda efectiva. Describió la pobreza como un estado en el que alguien no tiene lo que desea, de manera que la indigentía podía aplicarse a los bienes de lujo, además de incluir el sentido tomista más estrecho de necesidades. Además, Buridan relacionó la indigentía con el deseo respaldado por la capacidad de pago. Adonis y Creel, con la síntesis. Juan Creel era un ingenioso teólogo alemán llamado potente intuición, vino de unir a Buridan con otro escolástico, Gerardo Odonis, quien era un fraile francés. El planteamiento de Odonis rechazaba específicamente una simple teoría del valor basada en la cantidad de trabajo y se centraba en la escasez y en la calidad de las habilidades productivas humanas. Esto le llevó a una teoría de las diferencias de salarios, que reconocía las eficiencias relativas de las diferentes habilidades y el coste relativo de adquirir aquellas habilidades. La historia nos dice que el problema del valor no se solucionó completamente hasta que los economistas llegaron a entender que la teoría del coste y la teoría de la demanda solo eran componentes de un único principio. Vemos también la doctrina de la usura en esta época. La usura es el préstamo por el que se pide un interés de dinero o en especie que sobrepasa un límite que se considera lícito. En la Edad Media la Iglesia no hizo distinciones entre la usura y el interés lícito. Cualquier préstamo sería un pecado grave, independientemente del interés que se le aplicara. Pero luego en la Edad Media se hicieron necesarios los préstamos para hacer inversiones en el ámbito urbano. Por ello, se hizo muy frecuente el empleo de recursos para encubrir los préstamos o se estableció que solamente los judíos podían hacerlo, aunque en ocasiones solamente actuaban como intermediarios. A medida que se fue desarrollando la economía, la utilización de la moneda se generalizó, por lo que se planteó la necesidad de justificar la existencia del préstamo con interés. Santo Tomás de Aquino elaboró una teoría que justificó el interés. Se trataría de la compensación por la expectativa de ganancia perdida por el dueño del dinero, es decir, por el prestamista, que al prestar quedaba privado de una suma de dinero determinada. De esta manera, Europa se aceptó el interés sin generar conflictos con la religión, pero la Iglesia siguió condenando los intereses abusivos, la usura y a los usureros. Hasta acá es la clase, acá termina la unidad 2. Muchas gracias por su atención.